Hay un tipo de silencio que es más ruidoso que cualquier grito. Es el silencio que queda después de un portazo, el que se instala en una cama vacía, el que te grita al oído que todo en lo que creías era una mentira. Mi historia no empieza con un grito, sino con ese silencio, y con la decisión de convertirlo en mi mejor arma. Camila y yo nos conocimos en la universidad. No fue un flechazo de película, sino algo mucho más real, y para mí, más valioso. Fue una conexión lenta, construida sobre noches de estudio, cafés compartidos y la sensación de que con ella podía ser yo mismo sin filtros. Ella era brillante, con una risa que podía desarmar al más cínico y una ambición que yo admiraba profundamente. Yo era más calmado, un observador, el tipo de persona que encuentra su felicidad en construir cosas, ya fuera un mueble de madera o una vida estable. Éramos el equilibrio perfecto. O eso creía yo. Después de graduarnos, nuestros caminos se unieron de forma natural. Nos mudamos a un pequeño apartamento que olía a pintura fresca y a promesas. Fueron años de lucha y de crecimiento. Yo empecé mi propio taller de carpintería, un sueño que había acariciado desde niño, y ella escalaba posiciones en una prestigiosa firma de marketing. Cada éxito, grande o pequeño, era de los dos. Recuerdo la noche en que me dio la noticia de su primer gran ascenso. Compramos una botella de vino barato y brindamos en el suelo de nuestro salón, rodeados de cajas a medio deshacer. Lo estamos logrando, ¿sabes?, me dijo, con los ojos brillantes de ilusión. Y yo le creí. El gran paso llegó 5 años después. Con nuestros ahorros y un préstamo que nos pareció una montaña, compramos nuestra primera casa. No era una mansión, sino una modesta construcción de los años 70 que necesitaba mucho amor. Para mí, era un lienzo en blanco. Durante más de un año, cada fin de semana y cada noche libre los dediqué a transformarla. Levanté paredes, instalé suelos de madera que pulí con mis propias manos, y construí la cocina que ella siempre había dibujado en servilletas. Camila se encargaba del diseño, de los colores, de convertir aquellas 4 paredes en un hogar. Era nuestro proyecto, el símbolo de nuestro futuro. Cada clavo, cada pincelada, era una promesa de permanencia. Nuestra vida social giraba en torno a un círculo de amigos que habíamos cultivado desde la universidad. Éramos la pareja estable, el ancla del grupo. Organizábamos barbacoas en nuestro recién estrenado jardín y cenas donde el vino fluía tan libremente como las conversaciones. En ese círculo estaba Marcos. Siempre había estado ahí, en la periferia. Era un colega de trabajo de Camila, un tipo carismático y seguro de sí mismo que a mí, sinceramente, nunca me terminó de encajar. Tenía una forma de mirarla, una familiaridad en sus bromas, que a veces me producía una extraña incomodidad. Pero la desechaba al instante. Eran celos estúpidos, me decía. Confiaba en Camila. Confiar en ella era tan natural como respirar. La transformación comenzó de forma casi imperceptible. Pequeños cambios, como finas grietas en un cristal que amenazan con resquebrajarlo todo. Empezó con las reuniones hasta tarde. Camila, que siempre había sido metódica con su horario, de repente tenía proyectos que la retenían en la oficina hasta horas intempestivas. Al principio, yo la apoyaba sin dudar. Le preparaba la cena y se la guardaba caliente. La recibía con un masaje en los hombros y escuchaba sus quejas sobre la presión del trabajo. Es un proyecto muy importante, me decía. Marcos y yo estamos liderándolo y es una oportunidad enorme. Marcos. Su nombre aparecía cada vez con más frecuencia. Luego llegaron los viajes de trabajo. Un fin de semana a otra ciudad para una conferencia. 2 días para una reunión con un cliente importante. Siempre con su equipo y siempre casualmente con Marcos. Yo me quedaba en casa, cuidando de nuestro perro y trabajando en el taller. La extrañaba, pero me sentía orgulloso de su éxito. Nunca cuestioné nada. ¿Por qué iba a hacerlo? Éramos nosotros contra el mundo, pero la distancia emocional era más difícil de ignorar que la física. Nuestros rituales nocturnos empezaron a desvanecerse. Ya no hablábamos durante horas en la cama. Ella llegaba cansada, se duchaba y se dormía con el móvil en la mano. El teléfono. Ese se convirtió en el verdadero muro entre nosotros. Lo llevaba a todas partes, incluso al baño. Lo dejaba siempre boca abajo sobre la mesa. Si recibía un mensaje, una sombra de nerviosismo cruzaba su rostro antes de forzar una sonrisa y guardarlo. Un sábado por la mañana, la sospecha tomó una forma más concreta. Ella se estaba duchando y su teléfono, que había dejado en la mesilla de noche, vibró. No una, sino varias veces. La curiosidad, esa bestia que todos intentamos domar, me venció. Me acerqué. En la pantalla de bloqueo, una notificación de WhatsApp. ¿Ya se ha ido? Te echo de menos. Era de Marcos. El corazón me dio un vuelco. Sentí un frío glacial recorrer mi cuerpo. Podía haber 1000 explicaciones, me repetí. Podía ser un malentendido. Una broma interna.
Pero mi instinto, esa voz primitiva que tantas veces había ignorado, me gritaba que no. Cuando Camila salió del baño, envuelta en una toalla y tarareando una canción, la miré de otra manera. Por primera vez vi a una extraña. Le pregunté, tratando de mantener la voz calmada, quién le escribía tan temprano. Ah, es Marcos, dijo sin mirarme mientras cogía el teléfono. Cosas del trabajo, ya sabes. Nunca desconecta. La naturalidad de su mentira me heló la sangre. A partir de ese día, me convertí en un detective en mi propia casa. Empecé a notar los detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que sonreía al teléfono, la ropa nueva que compraba, las excusas cada vez más elaboradas para sus ausencias. El dolor era una presión constante en mi pecho. Vivía en un estado de alerta perpetua, analizando cada palabra, cada gesto. Dejé de dormir bien. La casa que había construido con tanto amor se sentía ahora como un escenario, y yo era el único actor que no se sabía el guión. La confirmación llegó 2 semanas después, el día de nuestro aniversario. Había reservado una mesa en nuestro restaurante favorito, el lugar donde habíamos celebrado cada hito importante de nuestra relación. Por la mañana, le dejé un regalo sobre la almohada, unos pendientes que había mencionado que le gustaban. Me llamó al mediodía. Su voz sonaba tensa. Cariño, ha surgido una crisis en la oficina, terrible. No creo que llegue a tiempo para la cena. La decepción fue como un puñetazo. Le dije que no pasaba nada, que podíamos celebrarlo al día siguiente. Claro que sí, respondió ella, con una prisa que no pasó desapercibida. Te quiero. Esas 2 palabras sonaron más falsas que nunca. Algo dentro de mí se rompió. No podía seguir viviendo en esa niebla de incertidumbre. Esa tarde, en lugar de ir al taller, hice algo de lo que no me siento orgulloso, pero que necesitaba hacer. Conduje hasta su oficina. Su coche no estaba en el aparcamiento. Me quedé esperando, con el motor apagado y el estómago hecho un nudo. 1 hora, 2 horas. El sol empezó a caer, entonces lo recordé. La aplicación para encontrar el móvil que habíamos instalado hacía años, por si nos lo robaban. Con las manos temblorosas, abrí la aplicación en mi teléfono. Introduje sus datos. Un punto azul parpadeó en el mapa. No estaba en su oficina, ni cerca. Estaba en un barrio al otro lado de la ciudad, un barrio que no conocía. El punto estaba fijo sobre un edificio de apartamentos. Conduje hasta allí como un autómata. El edificio era moderno, impersonal, y en el aparcamiento de visitantes vi su coche. Al lado, aparcado, el coche de Marcos. La verdad me golpeó con la fuerza de un huracán. No había crisis, no había trabajo, solo había traición. No sé cuánto tiempo estuve sentado en el coche, mirando la fachada de aquel edificio. Minutos. Horas. El mundo se había vuelto silencioso a mi alrededor. Cuando por fin reaccioné, no sentí rabia. Sentí un vacío absoluto. La persona con la que había compartido mi vida no existía. Era una ilusión. Conduje de vuelta a casa, a nuestra casa. Todo parecía una burla. Las fotos en las paredes, los muebles que había construido, el jardín que habíamos plantado juntos. Caminé por las habitaciones como un fantasma. Y entonces, en ese vacío, nació una nueva sensación. Fría, afilada y clara como el cristal. No era rabia, era resolución. Cuando Camila llegó a casa, pasadas las 11 de la noche, con el rostro compungido y una historia ensayada sobre el estrés y la crisis laboral, yo la estaba esperando en el salón. No le grité, no la acusé. Simplemente le dije, sé dónde has estado. Su rostro pasó del cansancio fingido al pánico puro. Intentó negarlo, tartamudeó excusas, pero sus ojos la delataron. La confrontación fue breve y brutal. La verdad, una vez liberada, lo arrasó todo. Lloró, me pidió perdón, dijo que estaba confundida, pero yo ya no escuchaba sus palabras, solo veía la mentira. La conversación final tuvo lugar unos días después, por teléfono. Me dijo que necesitaba espacio, que se iba a un viaje de trabajo de 2 semanas para aclarar sus ideas. Un viaje que, por supuesto, era con él. Y entonces soltó la bomba. Creo que lo mejor es que aproveches este tiempo para buscar otro sitio y llevarte tus cosas, dijo, con una frialdad que me partió en dos. Marcos se va a mudar conmigo cuando vuelva. Necesitamos empezar de cero. Colgué el teléfono. El silencio en la casa era ensordecedor. Me había pedido que desmontara mi vida, que empaquetara mis recuerdos, que abandonara el hogar que yo mismo había levantado de la nada, para que mi reemplazo pudiera ocuparlo sin problemas. Quería un borrón y cuenta nueva, y yo se lo iba a dar, pero no de la forma que ella esperaba. Tenía 2 semanas, 14 días para empaquetar una década de mi vida, y al mismo tiempo sembrar las semillas de mi venganza. No sería algo explosivo ni evidente, no, sería algo sutil, lento y corrosivo. Una tortura psicológica diseñada a medida para ella, utilizando la propia casa como arma.
Mi primer paso fue una compra online. Encontré una empresa que vendía pequeños dispositivos de broma, pero de una sofisticación aterradora. Eran unos generadores de ruido diminutos, del tamaño de una moneda, con una batería que duraba años. Su particularidad era que emitían sonidos a intervalos completamente aleatorios. Podían pasar minutos, horas o incluso días entre un sonido y otro. Y los sonidos eran una biblioteca de pesadillas sutiles, el susurro de una voz ininteligible, el arañazo suave de unas uñas contra la madera, una risa infantil lejana, el pitido agudo y esporádico de un detector de humo con la batería baja, el zumbido de un mosquito cerca del oído. El volumen era tan bajo que te hacía dudar de tu propia percepción. ¿Lo había oído de verdad? ¿O me lo estaba imaginando? Compré 30 de ellos. Durante los siguientes días, mientras empaquetaba mis pertenencias, me dediqué a mi obra con la precisión de un cirujano. Cada dispositivo fue colocado en un lugar estratégicamente pensado para ser casi imposible de encontrar. Abrí la parte trasera del cabecero de la cama que compartíamos y pegué uno dentro. Desmonté el detector de humos del pasillo y escondí otro en su interior. Metí uno en el tubo hueco de la barra de las cortinas del salón. Pegué otro en la parte inferior del cajón de los cubiertos, ese que nunca se saca del todo. Descosí un pequeño dobladillo de su sillón de lectura favorito y lo introduje dentro. Fui más allá. En el ático, lo pegué a una de las vigas de madera más inaccesibles. En el sótano, lo metí dentro de una vieja tubería desconectada. Abrí las placas de los interruptores de la luz y los enchufes y dejé mis pequeños regalos dentro antes de volver a cerrarlos. Puse uno dentro del filtro de la aspiradora. Incluso pegué uno con cinta adhesiva impermeable dentro de la cisterna del váter de su baño. Su coche no se salvó. Escondí uno debajo de la moqueta del maletero y otro en el hueco del filtro del aire acondicionado, para que el sonido viajara con la ventilación. El golpe de gracia fue el pequeño velero que su padre le había regalado, su posesión más preciada. Una tarde, fui al puerto deportivo y escondí 2 de los dispositivos en los compartimentos más recónditos del casco. Pero la sinfonía no estaría completa solo con sonido. Necesitaba un componente visual, algo que la hiciera dudar de su memoria y de su cordura. Mientras empaquetaba, movía objetos sutilmente. Dejaba un libro que llevaba meses en la estantería del salón sobre la mesilla de noche de la habitación de invitados. Cambiaba de sitio 2 tazas en el armario de la cocina. Abría la puerta de un armario 1 milímetro. Pequeños detalles que, de forma aislada, no significaban nada, pero sumados al acoso auditivo, crearían una atmósfera de paranoia. El último día, con la casa vacía de mis cosas pero llena de mis fantasmas, realicé mi último acto. Había un pequeño hueco detrás de la última fila de azulejos del baño. Con mucho cuidado, quité uno, coloqué el último generador de ruido, programado con el sonido de un goteo de agua intermitente, y volví a sellarlo a la perfección. Sería como buscar una aguja en un pajar. Cerré la puerta de la casa por última vez. No sentí tristeza, solo una calma gélida. Había dejado atrás un virus, una enfermedad que infectaría lentamente la vida perfecta que planeaban construir sobre mis ruinas. Me mudé a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad y me sumergí en mi trabajo. Corté el contacto con casi todos nuestros amigos en común, excepto con uno, David. Era mi amigo antes que de ella, y aunque mantenía una relación cordial con Camila, me era leal. Nunca le conté lo que había hecho y nunca le pregunté por ella. Necesitaba sanar, y eso implicaba dejar el pasado atrás. Pasaron casi 8 meses. La vida continuaba. Mi taller prosperaba. Empecé a salir con otras personas, y el dolor agudo de la traición se había convertido en una cicatriz sorda. Una tarde, quedé con David para tomar una cerveza. Hablamos de todo y de nada, hasta que de repente él se quedó en silencio y me miró con una expresión extraña. «Tengo que contarte algo sobre Camila», dijo. «Es raro», me tensé, pero asentí para que continuara. David me contó que se la había encontrado por casualidad la semana anterior. Apenas la reconoció. Estaba mucho más delgada, con ojeras y una mirada nerviosa, permanentemente asustada. Se sentaron a tomar un café y ella se derrumbó. La historia que le contó a David fue la confirmación de que mi sinfonía había sido un éxito rotundo. Al parecer, las primeras semanas después de que Marcos se mudara fueron idílicas, pero luego empezaron los ruidos. Al principio, eran cosas que despachaban con una broma, un pitido extraño, un susurro que creían que venía de la calle. Pero los ruidos persistían, impredecibles y esquivos. A veces, solo uno de los dos los oía, lo que generaba las primeras discusiones. «¿No has oído eso?», preguntaba ella. «No oigo nada, Camila. Debes de estar cansada», respondía él. Empezaron a obsesionarse. Buscaron por toda la casa, sin encontrar nada.
Contrataron a un electricista, a un fontanero, incluso a un exterminador. Nadie encontró la fuente. La falta de sueño y la tensión constante empezaron a hacer mella. Camila estaba convencida de que la casa estaba embrujada. Marcos, más pragmático, empezó a pensar que ella estaba perdiendo la cabeza. Los pequeños objetos que yo había movido de sitio se convirtieron en armas en sus discusiones. «¿Por qué has movido mi libro?», gritaba él. «Yo no he tocado tu libro», respondía ella al borde de las lágrimas. Se acusaban mutuamente de estar haciéndose bromas pesadas, de estar intentando volver loco al otro. La casa, su nido de amor, se había convertido en una cámara de tortura psicológica. El golpe final, según le contó Camila a David, fue una noche en la que ambos oyeron claramente la risa de un niño procedente del pasillo. Salieron aterrorizados de la cama y no encontraron nada. Marcos hizo las maletas esa misma noche. Le dijo que no podía más, que ella necesitaba ayuda psiquiátrica y que esa casa estaba maldita. La abandonó allí, sola, en medio de la noche. Después de que él se fuera, Camila se sumió en una paranoia total. Apenas dormía. Le dijo a David que sentía que las paredes la observaban, que la casa estaba viva y la odiaba. Unas semanas después, puso la casa en venta, aceptando la primera oferta que le hicieron, muy por debajo de su valor de mercado. Necesitaba huir. Se mudó a un pequeño apartamento y, según David, seguía oyendo cosas de vez en cuando, un eco psicológico de mi venganza. Había quedado marcada. Mientras David me contaba todo esto, yo mantenía una expresión de sorpresa y compasión. Pero por dentro, una sensación de satisfacción oscura y absoluta me invadió. No era alegría, era algo más profundo. Era la sensación de que la balanza, por fin, se había equilibrado. El hogar que me habían arrebatado se había convertido en su infierno personal. La vida perfecta que habían planeado se había podrido desde los cimientos que yo mismo había construido. Nunca le conté a nadie lo que hice. Para el mundo, soy el hombre que sufrió una traición y la superó con dignidad. Pero en la quietud de mi taller, a veces, mientras la lija susurra sobre la madera, sonrío, porque sé que la venganza no es un plato que se sirve frío. Es una casa que se sirve en silencio, llena de ecos que solo los culpables pueden oír.